¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, y para la gloria del Señor Jesús, nos encontramos por medio de este canal denominado Principio de Vida. Hoy vamos a analizar la segunda parte del tema de la naturaleza de Cristo. Hoy vamos a ver si Jesús era igual o si era semejante al hombre. Esto es de suma importancia porque a muchos los confunde no entender en su totalidad este tema, confunde su fe. Yo quiero decirles, hermanos, que las Sagradas Escrituras es la primera fuente de orientación respecto a este tema, que no es solamente inherente al movimiento adventista, es un tema de discusión. La naturaleza de Cristo es un tema de discusión desde los primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces, no creas que este tema, como otras controversias a lo largo del cristianismo, vienen a sorprender solamente a la humanidad al fin de los tiempos. Son temas que ya se desarrollaron, son temas que ya surgieron en otras épocas, y nosotros tenemos este gran debate, este tema tan divisivo desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿En qué naturaleza vino Cristo? ¿Cristo era igual al hombre o Cristo era semejante al hombre? Te invito a participar de este tema. Esto, para la gloria de Dios, es Principio de Vida. Bien, queridos amigos, antes de comenzar esta meditación, quiero compartir un momento de oración contigo para pedirle al Señor su guía, para pedirle al Señor su Espíritu. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que me asistas y nos asistas por medio de tu Espíritu. Señor, danos el Espíritu de verdad. Condúcenos, Señor, a la verdad. Te pido, Padre, el perdón de nuestros pecados, que con la sangre preciosa de Cristo, todas las manchas, todo pecado que pueda hacer interferencia entre nuestra humanidad y su divina presencia, que todo sea borrado por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Le pido, Padre, que nos asistas, guíanos a la verdad. Muéstranos, Señor, el justo y correcto mensaje de tu palabra respecto a este tema que vamos a estudiar. Que sea tu voluntad, que sea tu sabiduría, no sabiduría humana. Te doy gracias y te pido estas cosas en el nombre de Jesús, en quien creo. Amén. Bien, en el tema anterior vimos la parte alta de la escalera de Jacob. Ahora en este tema veremos la parte baja de la escalera de Jacob. Cristo es la escalera de Jacob que une el cielo con la tierra. Vimos y hicimos un análisis respecto a la condición de Cristo respecto al Padre, de este Cristo hecho carne. Ahora vamos a ver la parte baja de la escalera. Pero no puedes entender la parte baja de la escalera sin haber visto la parte alta de la escalera, por lo cual te recomiendo que mires el tema anterior, que te lo dejo acá el enlace en la descripción del tema. Ahora, las preguntas que los hermanos que creen en la naturaleza pecaminosa de Cristo
Son muchísimas preguntas para hacerle, pero yo quiero plantear una pregunta que es prácticamente sin respuesta. Ellos creen que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa igual al hombre, con las tendencias del hombre común, del hombre caído de 4000 años de pecado, y que eso era necesario para que las tentaciones que el Señor Jesús tuvo no sean un teatro, y que ese Jesús, supuesto Jesús con naturaleza pecaminosa, ahí puede entenderlos, y por medio de no haber pecado y tener una naturaleza pecaminosa es por la cual ese Jesús puede salvar a los que son pecadores como todos nosotros. Entonces los hermanos parecen entender que era necesario que Cristo tenga la naturaleza pecaminosa para podernos salvar, para poderlos nosotros imitar a Él, para ser igual a Él. La pregunta es, ¿somos igual a el Dios hecho carne? ¿Somos iguales? Aunque hayamos transitado muchos años en la fe y muchas oraciones, aunque practiquemos el régimen vegetariano 100%, aunque oremos todos los días, ¿será que podemos llegar a ser igual al Señor Jesús? Son preguntas que prácticamente nadie se atrevería a decir que sí, somos semejantes, como dice la palabra de Dios. Entonces, es necesario también que yo tenga que entender 100% la encarnación de Cristo, la profundidad, y para así yo aceptar la salvación. Nosotros vimos en el primer tema que esto es un misterio de todos los misterios de la encarnación de Cristo. Nunca vamos a llegar hasta la profundidad de ese tema, por lo cual entender en profundidad no es algo necesario para poder acceder a la justificación que es por la fe. Yo quiero plantear una pregunta, y que varias veces la hice a los hermanos que creen de la otra manera. Si Cristo era carne de pecado, no semejante, porque usan la palabra igual. Si Cristo era una carne de pecado igual al hombre, bien, yo hago esta pregunta. ¿El Espíritu Santo creó una carne pecaminosa en el vientre de María? Esa respuesta obviamente tiene una sola respuesta, pero los hermanos que creen en la postura poslapsaria nunca pueden responder a esa respuesta. Tendremos que asumir que si el Espíritu Santo hizo una carne pecaminosa, el Espíritu Santo creó algo que tenga que ver con el pecado, y eso es inimaginable que el Espíritu Santo pueda hacer una obra tal. Entonces, el tema que vamos a desarrollar, la parte baja de la escalera de Jacob, vamos a analizar esto primeramente. La carne que hizo el Espíritu Santo, ¿era pecaminosa o cómo era? Vamos a ver este mensaje, queridos. Para comenzar, vamos a ver una seguidilla de textos que nos hablan de cómo era el Señor Jesús hecho carne, cómo la Biblia describe a Jesús hecho carne, y de esa manera nosotros vamos a poder saber si Cristo era igual al hombre pecador común o era semejante. Partamos desde una base. Quiero retomar Filipenses capítulo 2, el versículo 8, que habíamos puesto como base en el tema anterior. Versículo 7 dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo. Leo desde el versículo 6. El cual, siendo forma de Dios, o siendo igual a Dios, dicen otras versiones, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Como era Cristo la parte alta del Hijo del Hombre, del Dios hecho carne en su relación con Dios, igual. Dice
Sin embargo, se despojó a sí mismo o se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está, la parte baja de la escalera. ¿Cómo era respecto al hombre común? Era semejante. La palabra isos quiere decir igual a Dios. Semejante, homoioma, semejante al hombre, no era igual. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces ponemos las bases, querido, y ahora vamos a desarrollar el tema completo. Espero que me den una hora. Tristemente, el cristianismo, los adventistas, se han hecho pesados de oído y de sueños para estudiar la palabra de Dios, pero para ver una serie, para ver la saga del Señor de los Anillos, que duran como no sé cuántas horas, 12 horas, para eso no hay sueño ni pesadez, pero para estudiar la palabra de Dios sí hay pesadez, lo cual es triste. Y vemos el espíritu que impera, no solamente en esta iglesia, sino en muchas iglesias cristianas del mundo. Vamos a arrancar. Seguidillas de texto. ¿Cómo era Cristo según la palabra de Dios? ¿Cómo era Cristo hecho en la carne? Hebreos capítulo 7, el versículo 26. Dice: porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era Cristo hecho carne. Santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Y por esa condición en la que Cristo hecho carne no necesitaba mediador. Él no necesitó mediador porque Él era santo, inocente, limpio. Él no tenía ninguna relación con el pecado, ni siquiera con un pensamiento pecaminoso. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 5. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 5, dice lo siguiente: Deuteronomio 32, 3 al 5. 32. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta. Tema de estudio bíblico, hermanos. ¿Quién es la roca? Según la Sagrada Escritura, la roca es Cristo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Versículo 5, escuchen esto: la corrupción no es suya, a sus hijos la mancha de ellos. Ese era Cristo hecho carne. La corrupción no era suya y ninguna iniquidad había en Él. Él era un ser puro, sin pecados, sin nada que tenga que ver en la más mínimo en una relación con el pecado. Fíjense cómo era Cristo por dentro, en su interior, cómo era el corazón de Él, sus vísceras. ¿Será que Él tenía las mismas tentaciones, las mismas inclinaciones que un ser humano común, o Él era distinto? Leamos Salmos en el capítulo 40, el versículo 8. Y esto es un capítulo completamente mesiánico. Cada uno tiene que investigar eso. Leo el versículo 8, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿Qué tal? Ese es el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. En medio de sus entrañas estaba el cumplir la ley de Dios. Si está en sus entrañas, que su naturaleza tenía
la intención constante de cumplir los mandamientos de Dios. Queridos, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo en el vientre de María cuando el ángel le había dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud o el poder será sobre ti, y lo santo que nacerá será llamado Emmanuel? Lo leo el texto. Dice en el libro de Mateo lo siguiente. Era Lucas capítulo 1, el versículo 35. No pensaba incluirlo acá, pero veo que es necesario incluir este texto. Lucas capítulo 1, el versículo 35. Dice el ángel: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo, ese cuerpo que en el libro de Salmos y Hebreos: me has preparado un cuerpo, heme aquí para hacer tu voluntad. Cuando se introduce al primogénito o al unigénito en el mundo, heme aquí para hacer tu voluntad. Ese cuerpo que fue preparado para el Hijo hecho carne fue obra del Espíritu Santo. ¿Y qué obra? ¿Cómo era esa carne? Era santa, justa, limpia, apartado del mal. La corrupción no era suya. No tenía ninguna relación con el pecado, y en esas entrañas estaba el hacer la obra de Dios. El hacer la obra de Dios. Acá hay algo llamativo. Le llama lo santo que nacerá. En ningún texto de la Biblia nos llama a nosotros santos. ¿Qué decía el rey David? En pecado me concibió mi madre, en pecado me engendró mi padre. Así es como nosotros nacemos, con la tendencia pecaminosa que viene desde la caída de Adán. Todos nacemos con el apetito corrompido, los deseos corrompidos, las concupiscencias corruptas de practicar el pecado. En cambio, Cristo no. A Él se le llama lo santo. Si nosotros tuviéramos que analizar todos los puntos y los tópicos de este tema, no terminaríamos más. Pero yo quiero ser práctico. Quiero analizar la carne del Hijo del Hombre, cómo debía ser la carne. Cómo se simbolizaba al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Como un corderito. El corderito tiene especificaciones en el libro de Levítico. Lean, estudien Levítico, cómo tenía que ser el cordero. Perfecto, sin mancha, de 1 año, sin cuernos, ni siquiera una magulladura, ni siquiera una mancha. Debe ser perfecto. ¿Por qué? Porque ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, ¿cómo era el cordero que el Espíritu Santo creó dentro del vientre de María? ¿Cómo era? Ahora veamos. Los hermanos que entienden una postura poslapsaria, Cristo con naturaleza pecaminosa, esgrimen textos, muchísimos textos, respecto a que Cristo participó de lo mismo, semejante al hombre, tuvo las mismas tentaciones, semejante al hombre, y otro texto más, donde la palabra semejante es por ellos dejada de lado. Los hermanos entienden que la palabra semejante e igual es lo mismo. Y vamos a ver más adelante en la comparación, según la Biblia, que la palabra semejante e igual nunca puede ser lo mismo. Los hermanos, pues solamente voy a elegir 2 textos de tantos otros que los hermanos malentienden respecto a la naturaleza de Cristo, o se los saca de contexto, como ser 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Escuchen esto, dice: al que no conoció pecado, en mi versión antigua dice:
hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras versiones, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y los hermanos malinterpretan este texto diciendo que Cristo encarnado era pecaminoso, su carne era pecaminosa. No dicen que Cristo hizo pecado, eso jamás lo discute nadie, pero que Dios lo hizo carne de pecado. Y en la comparación de textos se entiende, y en el símbolo del Antiguo Testamento del Cordero, en el momento que el animal recibía la culpa del pecador, el animal portaba el pecado y debía morir como un sustituto. Cristo no nació ni con tendencias ni con pecado. Cristo, como dice el texto, Dios le hizo pecado, fue en el momento en que Él cargó todos los pecados de la humanidad en la cruz. En el momento crucial en que Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? La presencia de Dios lo dejó porque Dios no tolera el pecado y Cristo estaba cargando los pecados de toda la humanidad y luego murió por el peso del pecado. Pero el texto no se refiere a la encarnación de Cristo. No viene hablando a la encarnación de Cristo, viene hablando de la reconciliación del mundo. Y Cristo hizo la reconciliación del mundo en la cruz, no al nacer. Leamos otro texto que es mal interpretado por los hermanos. Tendría que dar una explicación mucho más larga de estos textos, pero no quiero perder practicidad ni que el tema se haga demasiado largo. Noten, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Este es el otro texto. Cuando un hermano pregunta a otro: ¿por qué ustedes creen que Cristo vino con nuestra tendencia pecaminosa, igual que el hombre común? Ellos esgrimen este texto y dicen: porque envió a su Hijo en semejanza en carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Él, siendo con la tendencia pecaminosa, pudo vencer, por lo tanto nosotros también podemos vencer igual que el Hijo del Hombre. Bueno, acá el problema es que estos hermanos no respetan el original griego en el que fue escrito. La palabra semejante, homoioma, no quiere decir igual. La palabra semejante es semejanza, parecido, y eso vamos a ver al final del tema. Ahora, volvamos a ver. Si el texto de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 está diciendo, lo que leímos hace un instante, está diciendo que Cristo tiene carne pecaminosa desde que nació de María. Recordarán, por ejemplo, que en Mateo capítulo 8 se nos describe que el Señor Jesús hacía muchos milagros en su ministerio. Muchas sanaciones, expulsiones de demonios y milagros que, según el apóstol Juan, no fueron escritos en su totalidad porque no entrarían en los libros del mundo. Dice que el Señor Jesús venía sanando, venía haciendo milagros y prodigios. El versículo 17 nos dice lo siguiente respecto a esa obra del Señor Jesús: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y ahora dice el versículo 18: y viendo Jesús mucha gente alrededor de sí, mandó a pasar a la otra parte del lago. Y bueno, y está la famosa frase del Señor: las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Acá nos está diciendo que Él vino y tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿De dónde viene este texto? Viene del libro de Isaías, en el capítulo 53,
que les recomiendo, hermanos, léanlo completo, porque allí se nos describe cómo Jesús cumple el símbolo del corderito pascual. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, lo siguiente. Este es un capítulo maravilloso, hermanos. Dice 53, el versículo 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestros dolores. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, se refiere a ese cumplimiento de Mateo capítulo 8. Él llevó nuestras enfermedades, y algunos creen entender que Él llevó nuestra tendencia pecaminosa, pero el texto no se refiere a eso. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, se refiere a las sanaciones, a las obras milagrosas que hacía el Señor Jesús. Ahora dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cuando los apóstoles huyeron, cuando Jesús fue apresado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. ¿En qué momento Jehová cargó los pecados en Cristo? Cuando fue colgado en el madero. No cuando Cristo nació. No puso eso en la carne de Cristo, sino que puso todos nuestros pecados cuando Cristo estuvo colgado en el madero. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la carne de Cristo sea santa y justa, perfecta, sin mancha, sin concupiscencia, sin inherencias al pecado, sin tendencias pecaminosas, igual que el ser humano? Porque si Cristo tenía una carne con esas características, no podía ser un sacrificio perfecto como demandaba la ley. No podía ser una expiación perfecta en lugar del hombre. Dice, por ejemplo, vamos a hablar de la carne y de la sangre del Dios hecho carne. San Juan capítulo 6, versículo 51 nos dice lo siguiente, y fíjense, hermanos, si el Espíritu Santo creó una carne pecaminosa en el vientre de María, que hasta me da escalofrío decirlo a eso, o hizo un santo ser, como dice, lo santo que nacerá. Lo santo que nacerá. La Biblia jamás dice del hombre común lo santo que nacerá. Es más, como dije hace un instante, en pecado me concibió mi madre. Esa es la tendencia, la naturaleza pecaminosa que borró la imagen de Dios en el hombre. De manera que la Biblia compara al hombre jamás con un cordero. Lo compara con perro y con los cerdos. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su ciénago. Esa es la naturaleza del hombre. Pero jamás se llama al hombre un corderito, como llamaba Juan a Cristo. Miren lo que dice San Juan capítulo 51. Miren este detalle, querido. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Esa escalera de Jacob, ¿no? Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y este pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Acá no está hablando de la transustanciación. Acá está hablando de que esa carne es la que es entregada en la cruz para hacer la expiación, para dar vida a todo el mundo. Ese pan, esa carne, ¿cómo debía ser, queridos? Con tendencias al pecado, con propensiones al pecado o santa. Miren lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 22, respecto a la carne de Cristo. Este tema que
estoy desarrollando ahora, hermanos, yo estoy tomando muchas cortadas y les estoy ahorrando muchas horas de escuchar videos de muchos para que ustedes puedan entender este tema de manera sencilla y fácil, y no uso términos difíciles de entender para hacerlo más accesible a todo el mundo, para que todos entiendan y no le hagan creer que porque si usted no cree en la naturaleza pecaminosa de Cristo, usted está en apostasía, tiene doctrina del papado, etc. No, querido, estudie la Biblia, lea, no enseñe la Biblia en base de acusaciones. Muchos tienen ese método para que los demás crean lo que les dicen. Dice usted, si ustedes no creen como yo estoy enseñando, ustedes están en apostasía, ustedes están tras los pasos del romanismo. No es así, hermano. La Biblia nos enseña de esa manera. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 22, algo respecto a la carne de Cristo. Y leo el 21. Leo desde el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo era la sangre? ¿Cómo era la sangre de Jesucristo, hermano? Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. ¿Y cómo era la carne de Cristo? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Cómo conseguimos la entrada nosotros cuando nos elevamos a Dios por la oración y nuestra oración entra al santuario celestial y pasa por este velo que separaba el lugar santo del Santísimo por medio de la carne de Cristo? ¿Y cómo era la carne? Vamos a seguir viendo eso. Colosenses, capítulo 1, el versículo 20 al 22. No quiero dejar pasar que el símbolo, también el velo en el santuario terrenal, era un lienzo blanco purísimo. Y al fin de año, cuando era el día de expiación, ese lienzo estaba completamente manchado, pero no porque el lienzo era rojo o porque el lienzo era manchado, sino que era manchado con los pecados de todos los hijos de Israel que hacían el ritual y la sangre del cordero que era rociada. Así fue con la carne de Cristo. La carne de Cristo era pura como ese lienzo blanco e inmaculado. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo con obras malas, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Según el texto, ¿cómo hacemos para entender? ¿Cómo llegamos a ser santos y sin mancha? ¿Por medio de qué? Por medio del cuerpo de su carne, esa carne que fue ofrecida para la expiación de los pecados de toda la humanidad que se iba a arrepentir, de todos los que se van a arrepentir. ¿Esa carne cómo era? Seguimos preguntando. ¿Qué carne creó el Espíritu Santo en el vientre de María? ¿Qué carne, querido? ¿Cómo era esa carne? Dice en el Primera de Juan, y acá vamos a ver cómo era esa carne. Esa carne era semejante o era igual al hombre pecaminoso. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 16. ¿Cómo era esa carne? 2:16 dice lo siguiente. Nos habla de cómo es el hombre común. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, que es lo que tenemos nosotros por naturaleza,
la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Cristo era único, no era igual a nosotros, por eso se lo llama el unigénito de Dios. El Verbo que se hizo carne es el unigénito de Dios y quiere decir único en su género. ¿Por qué era único en su género? El apóstol Pablo lo llama el segundo Adán, que vino a vencer en donde el primer Adán perdió. Hay un tema hermoso para estudiar los dos Adanes, hermano, no es momento en este tema porque no nos va a dar el tiempo, pero solamente quiero que pienses en esto. ¿Quién creó a Adán? ¿Y con qué naturaleza lo creó? Adán tenía una naturaleza santa. Cuando el Señor vio lo que había creado, vio que era bueno en gran manera. ¿Y qué dijo Dios en un concilio celestial? Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza. Entonces el hombre fue hecho, el cuerpito formado del polvo de la tierra, y sopló Dios y le dio aliento de vida y fue Adán alma viviente. Pero podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, están las dos comparaciones de los dos Adanes. El segundo Adán se le llama con espíritu vivificante o espíritu que da vida. Él no es creado, Él es el espíritu que da vida. Él se hizo carne. ¿Y cómo era la carne? El Espíritu Santo creó al hombre santo, con una condición santa. Y Cristo, en el vientre de María, ¿cómo fue creado? ¿Con propensiones al pecado, con tendencias al mal? Fue creado santo. Queridos, no quiero dejar pasar porque hay algunos hermanos que me dirán: hey, vos estás diciendo que el Espíritu Santo creó, ¿y a dónde está eso que el Espíritu Santo creó al hombre? Yo quiero mostrarte que sí, que el Espíritu Santo creó al hombre y estuvo activo en la creación. Dice en el libro de Job, el capítulo 33, el versículo 4, lo siguiente. Job 33, 4. El mismo Espíritu que creó el cuerpo y la carne, la sangre de Cristo en el vientre de María. Dice el capítulo 33, el versículo 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo jugó una parte muy importante en la creación del hombre y también jugó una parte preponderante en la creación de la carne y del cuerpo del Dios hecho carne. ¿Puede el Espíritu Santo crear algo pecaminoso? ¿Vas entendiendo, querido, a dónde va el punto? Te estoy haciendo muchos atajos y puedes escuchar ahora y muchísimos expositores de la naturaleza pecaminosa de Cristo, la postura poslapsaria. Yo no hablo de postura prelapsaria porque ese término teológico no está en la Biblia. Y más que se arman confusiones con ese término teológico, la Biblia dice el segundo Adán. Y el segundo Adán no es lo que enseñan la postura poslapsaria. El segundo Adán es espíritu vivificante, es espíritu que da vida. Y noten cómo dice, lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios y la comparación y las diferencias de los dos Adanes. Bien, queridos, dice, hablando del tema de la carne, y vamos a ir cerrando esta idea y vamos a pasar a la parte de la palabra semejanza y de la palabra igual. Gálatas capítulo 5, el versículo 16 al 20 nos dice lo siguiente respecto a las obras espirituales. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 20. Dice, 16 al 20, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Bien, ¿qué leímos hace un instante en San Juan?
La concupiscencia, la avaricia, la codicia de los ojos es del hombre, no es de Dios. ¿Y quién es el que nació de María? Indiscutiblemente grande es el misterio. Dios se hizo carne. ¿Qué tipo de carne? Una carne santa. Leamos. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. La carne por un lado y el espíritu por el otro. De esto el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 7. La ley en los miembros que los lleva al pecado. Pobre hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la tendencia que tenemos. Pero Cristo tenía una naturaleza espiritual, sin tendencias, sin propensiones al pecado. Él no era igual al hombre, era semejante. Romanos 8:3 dice semejanza de carne de pecado, no igual. Dice el versículo 18, mas si sois guiados del Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales yo os denuncio, como ya he anunciado, que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Toda esa concupiscencia en sus múltiples facetas del pecado, de hecho o de cohecho, en pensamiento, en acciones, o en las intenciones del corazón, queridos. Como decía el sabio Salomón respecto al corazón, misterioso y engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? ¿Cristo tenía un corazón así? No tenía un corazón. El hacer tu ley está en mis entrañas. Eso era el corazón de Cristo. No era como el corazón nuestro. Y esta lista que nosotros estamos viendo acá, de ninguna manera puede ser lo que tenía Cristo en el corazón. O sea, Cristo no tenía concupiscencias al pecado. Y fíjense que Cristo, para ser igual a nosotros, para podernos entender, entre comillas, para podernos salvar, tenía que ser igual, pero en todos las concupiscencias y las tentaciones de toda la humanidad. Los hermanos dicen, si no es igual a mí, no me puede entender y no me puede salvar. ¿A dónde dice la Biblia que tú tienes que entender en profundidad a Dios para que Él te pueda justificar? ¿A dónde dice eso? Y quiero que te quedes hasta el final y veas el texto que vamos a mostrar respecto a ese punto, querido. Dice Romanos capítulo 1, lo que ya leímos. Quiero notar ahora estos detalles, ahora que hemos leído estos textos. ¿Será que Cristo tenía esa concupiscencia igual a nosotros? ¿Igual al hombre? Romanos capítulo 8, el versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Los que están en Cristo no están en condenación, porque Cristo siempre estuvo conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era débil para la ley, por cuanto era débil por la carne pecaminosa nuestra no puede cumplir la ley. No tiene esa naturaleza de cumplir la ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, y no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y en 1 Corintios dice que el Señor Jesús es el Espíritu. No vamos a buscarlo ahora el texto. El Señor es el Espíritu. Dice el versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque no es natural en nosotros estar todo el tiempo en el Espíritu y obrando la perfección. El hombre peca y cae porque tiene esas concupiscencias al pecado. 7 veces cae el justo. No hay justo que no haga el bien y nunca peque, y le llama justo, pero está en la lucha de arrepentimiento, confesión y perdón, y sigue en la lucha, y eso es lo que el apóstol Pablo llama la carrera de la santificación. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Espíritu Santo hizo una carne pecaminosa en el vientre de María, queridos. ¿Eso es bíblico? ¿Qué está diciendo? Lo santo que nacerá. Por cuanto convenía que tengamos un sumo sacerdote santo, limpio, más alto que los cielos. Ahora, vamos a ir cerrando el tema. Queridos, la palabra homoioma, que se utiliza en el texto que habíamos hablado en Filipenses, Dios igual, isos, Cristo igual a Dios, Cristo semejante al hombre, ese Cristo que se llama el Hijo del Hombre, que participó de carne y sangre de una manera misteriosa, donde se unen dos naturalezas, divina y la naturaleza humana, de una forma misteriosa, insondable, que el apóstol Pablo dice: grande es el misterio, Dios se hizo carne. ¿Cómo? ¿De qué manera? Misterio. Eso es misterio. Y lo que leímos, la hermana White, que este misterio lo vamos a tener y lo vamos a seguir desarrollando aún en la regeneración. Queridos, ¿cómo se diferencia la palabra semejante de isos? La palabra semejante viene del griego que dice homoioma, o algunos dicen homoioma, que traducido es al latín, al español, semejante. Algunos comienzan a filosofar la palabra, que deriva de esto y deriva de esto y deriva de esto y deriva de esto, y para que al final diga que es de la misma esencia. Y al final la palabra homoioma e isos terminan siendo igual para ellos. Entonces, igual, semejanza, es lo mismo. Vamos a ver una comparación de las traducciones de distintos textos de la Biblia que no pueden ser lo mismo. Homoioma es traducido, se define por forma, abstracto, parecido, semejanza. Es traducida a la Reina Valera como semejante o semejanza. Esta palabra homoioma deriva de homoio, que quiere decir semejante, similar. Se define como similar, es decir, comparar. Una palabra que es pasiva llega a ser similar. Se traduce en la Reina Valera semejante, semejanza, comparar, a ser. Fíjense que de ninguna manera la palabra homoioma quiere decir igual. Esta también deriva de homoios, similar en apariencia o carácter. Miren lo que dice es una herramienta muy interesante la que tenemos hoy en día para estudiar de la palabra homoiomas, que es por medio de ChatGPT. Hice la pregunta en la inteligencia artificial, la etimología de la palabra semejante. Y esto junta miles de datos y formula y arma un texto. Hice esta pregunta, la etimología de la palabra semejante. Dice la inteligencia artificial: la palabra semejante proviene del latín similans o similantis, que es el partícipo activo del verbo similare, derivado de similis, que significa parecido o similar. En español, semejante conserva este significado
y que se usa para referirse a algo o a alguien que es parecido a otra cosa o a persona en ciertos aspectos. Incluso da una referencia de la Biblia. También puede emplearse como sustantivo para referirse a los demás seres humanos, como la expresión amar a tu prójimo como a ti mismo, donde prójimo es sinónimo de semejante. Entonces, hermanos, hagamos el análisis que queramos hacer respecto de la palabra homoioma o isos. De ninguna manera, ningún original, ninguna palabra del griego original nos da a entender que homoioma es igual, es semejanza. Y ahora lo vamos a ver en la comparación de texto. Algunos textos lo vamos a leer, otros yo lo voy a mencionar. Por ejemplo, Lucas, capítulo 4, versículo 46 al 48, donde está el que oye mis palabras y las pone en práctica, es semejante o lo compararé. Ahí está la palabra homoioma, al hombre que hace su casa sobre la roca. Semejante, no es igual, es semejante. Por ejemplo, otro texto muy usado por los hermanos, Hebreos, en el capítulo 7, el versículo 3, donde aparentemente, según ellos, dice que es igual a nosotros. Dice el Hebreo, capítulo 3, el versículo 7, cuando se nos habla de Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec, comparándolo con Cristo. Dice, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y está hablando de sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec, y Cristo es sacerdocio según el orden de Melquisedec. Tiene un sacerdocio semejante, no igual, pero es un sacerdocio semejante. Por ejemplo, otro texto más menciono, cuando Lucifer decía en Isaías, seré semejante al Altísimo. Lucifer no estaba diciendo voy a ser igual, sino semejante, porque él sabe que aunque él era perfecto, súper inteligente, nunca era igual al Creador. Cuando el hombre fue creado, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. No utiliza la palabra igual. Nosotros no somos igual a Dios, somos semejantes. Por ejemplo, cuando Adán concibe un hijo en Génesis capítulo 3 versículo 5, también dice que ese hijo era semejante a Adán. No quiere decir que era igual a Adán, una réplica de Adán. Era semejante a Adán, era parecido a Adán. Otros textos más, hermanos, Salmo 115, versículo 8, donde también utiliza la palabra semejante. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 23 a 25, cuando dice que el que oye la palabra es semejante a quien se mira, que oye la palabra y no la pone en obra, y es un oidor olvidadizo, es semejante a quien se mira en el espejo, se observa y después se va. Dice que es semejante. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 9, donde se habla, Juan veía que los jinetes corrían y disparaban desde esos caballos, los mosquetes, que eran las primeras armas de pólvora. Juan decía que veía caballos que eran semejantes a escorpiones y que tenían cola, y con esa cola hieren, y sus cabezas como cabeza de león. Y Juan estaba viendo símbolos de las invasiones, de guerras que eran realizadas por el imperio sarraceno, que fueron los que trajeron la pólvora a Oriente. Fíjense otro ejemplo de semejanza. Cuando a Cristo se le pregunta ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y él dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No era igual. Una cosa es el amor a Dios y es lo troncal, lo más importante. Y el segundo era semejante, no igual. La relación con los prójimos. Queridos, podemos hacer muchas comparaciones
Por ejemplo, el que ora, Santiago capítulo 1, versículo 6, el que ora dudando, dice, es semejante a la onda del mar que es llevado por de un lado para el otro. No está diciendo que es igual, que es el mar, sino se está haciendo una comparación. Queridos, la diferencia es irrefutable. La palabra semejante es semejante, parecido en ciertos aspectos, en el carácter, pero sigue siendo semejante. Cristo fue tentado según nuestra semejanza. Nosotros no fuimos tentados como Cristo fue tentado. Cristo fue tentado como Dios. Recordemos la tentación en el desierto. Cristo fue tentado como Dios y fue tentado como hombre. Nosotros fuimos tentados como hombre y nosotros somos tentados según Santiago desde nuestras concupiscencias, las tendencias. Cristo no tenía concupiscencia al pecado. Y acá hay algunas cosas, hermanos. Algo que quiero plantear. No es necesario tener carne pecaminosa o esta herencia que tenemos de la caída para pecar. No es necesario. No necesariamente tenemos que tener concupiscencia de algo para que una tentación sea real, porque los hermanos dicen, no, que ustedes dicen que Cristo era santo, que Cristo tenía carne prelapsaria antes de la caída, una naturaleza perfecta. Entonces, las tentaciones que él tuvo fue en teatro. No era ningún teatro, porque no es necesario tener una tendencia para ser tentado. Nada más que uno es tentado y cuando es seducido es porque tiene concupiscencia y Cristo no la tenía. Fue tentado como Dios y fue tentado como hombre. Por lo tal, Él no tiene la misma tentación que nosotros. Pero es tentado según nuestra semejanza, no igual. ¿Por qué digo esto, querido? Que no es necesario tener una tendencia al mal, una carne pecaminosa para pecar o para ser tentado. Adán fue hecho santo de su nacimiento, no tenía ninguna naturaleza pecaminosa, Eva tampoco, pero ellos decidieron pecar. ¿A dónde está la carne pecaminosa para que esa tentación? Entonces la tentación que Eva tuvo con la serpiente era teatro, porque ella no tenía tendencias al pecado, pero ella pecó sin tener concupiscencia ni tendencia, y pecó. ¿Qué pasó con Satanás? El ser perfecto, perfecto en todos los caminos. No tenía ninguna tendencia pecaminosa, Luzbel, pero él decidió pecar. Entonces, que no te apuren con ese argumento de que Cristo tenía que tener concupiscencia y tendencia al pecado, más no ceder, pero tenía que tener para que esas tendencias sean reales y la tentación sea real, y como Él fue realmente tentado y venció, Él nos entiende y nos puede dar la fuerza para que nosotros venzamos igual que Él. ¿A dónde está el versículo en la Biblia que nosotros podemos vencer igual que Él? Semejante. Queridos, semejante. Dios hecho carne vino y fue engendrado por el Espíritu Santo. En el vientre de María se le preparó un cuerpo santo. Fíjense lo que dice en el libro de Jeremías, el capítulo 10, el versículo 6. Dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque a ti compete ello. Porque entre todos los sabios de la gente y en todos tus reinos no hay semejante a ti. También está otro texto que decía: así como vuestros pensamientos comparado a mis pensamientos es como la distancia del cielo a la tierra. Jesús, acá Jehová nos está mostrando que Él no es igual a ningún hombre. No hay quien sea semejante a Él. ¿Quién es el único que es semejante y que es igual a Dios? Es Cristo hecho carne. Es Cristo hecho carne. No hay nada semejante a ti. Vamos a ir cerrando, queridos. El Señor Jesús venció al pecado, demostró que la ley puede ser obedecida, pero Él no tenía ni propensiones al pecado.
Así como hemos traído la imagen de Adán caído, también traeremos la imagen del Cristo resucitado. Traeremos un cuerpo espiritual semejante al del Cristo resucitado. Queridos, quiero cerrar el tema y dejarte esta enseñanza final. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto a si debemos entender en profundidad todos estos temas. Miren, queridos, la conclusión esta es como la del tema anterior. Es necesario que yo entienda a profundidad y en toda su magnitud la encarnación de Cristo para que Él pueda ser justa ofrenda por mi pecado. Es necesario que yo comprenda en profundidad y tenga todos los puntos claros para que Cristo me pueda perdonar los pecados, para que Él me pueda entender cuando yo soy tentado. Es necesario el conocimiento. Hablo el conocimiento de profundidad, no digo que no hay que estudiar, hablo el conocimiento pleno de estos temas. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 14, 21, y con este texto vamos terminando. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De esa manera es como nosotros logramos ir avanzando en esta cuestión de la lucha, de la carrera de la santificación, por medio de su espíritu. Va fortaleciendo nuestro hombre interior por medio de su espíritu. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, la altura. Está hablando de la cruz y la magnitud del sacrificio y el amor de Cristo absoluto. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Algunos dicen que si no entienden, no pueden ser salvos. Acá dice que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos, aquí concluimos este tema. Se hizo un poco largo, pero es un tema de horas y horas. Mucho más de lo que vamos a abordar. Pero quiero dejarte esto en claro. Cristo no tenía, como dicen, la postura prelapsaria, no entra en la postura prelapsaria porque Cristo no era igual al Adán. Cristo es el segundo Adán, Dios hecho carne, y la Biblia te marca esto, es el único en su género. Si fuese igual a Adán, ya no sería único en su género. Adán no era Dios hecho carne, era único en su género. Por eso a mí no me gusta esa palabra prelapsaria. Y poslapsaria, vemos que el Espíritu Santo no puede haber creado nada que tenga que ver con respecto al pecado. Cristo creó una carne, una sangre santa en el vientre de María. Y es a quien debemos imitar. Esto, una vez más, para gloria de Dios, fue principio de vida. Hasta la próxima.